en este caso. Pero queríamos también hablar ya el día viernes, y ya tenemos la comunicación, nos está escuchando. Yo quiero pedirle disculpas públicas a la diputada Rosana Velati, porque probablemente ella no haya escuchado lo que yo manifesté el viernes. Diputada Velati, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Juan Francisco la ¿Qué saluda. tal? ¿Qué tal? Buen día, Juan Francisco. No No escuché, escuchó. la verdad. Bueno, el viernes se comunicó gente de aquí de la producción y usted, bueno, yo te voy en realidad te voy a tutear. ¿Me dejás tutearte? Sí, dale. Bueno, en realidad vos estabas entrando, creo yo, a una cuestión personal de un médico y demás, y Sí. yo en su momento, después me dice mi productor en ese momento, de que estaba esta situación, en su momento me dice, no, no puede salir, no quiere salir o no puede salir. Entonces yo dije, bueno, nadie, o no hay ninguna voz del socialismo, nos comunicamos con la diputada Velati y no quiso salir. Después me dice el productor, no tiene ningún problema de salir a tal horario donde nosotros ya teníamos previsto una charla o ya teníamos invitado en estudio. Quiero decir esto porque por allí, a ver, nosotros en esto tenemos transparencia y queremos ser coherentes Ujú. con lo que vamos diciendo, y por eso quería la comunicación con vos, Roxana, hoy para hablar de otros temas y también pedirte disculpas públicas por esto que pasó el día viernes, o que dije yo el día viernes. Quiero contarte esta cuestión. Dicho esto, Ah, bien. dicho esto, me gustaría que me cuentes, porque también era importante hablar con vos, porque fuiste una de las diputadas socialistas que quedó sentada en su sillón en la Cámara de Diputados, mientras otros 11 compañeros de bloque se levantaron y dejaron sin quórum, entre otros diputados, a una parte de la sesión del día jueves. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué perspectiva nos puedes dar desde el lado socialista también, no? Bien. En principio, bueno, agradecerte por esta aclaración. Ujú, La verdad estaba en un tema personal, como bien ujú, sí, dijiste. sí, sí. Eso en principio, así que agradecerte la aclaración. Ujú, Y con respecto a lo que vos manifestás, digo, no fue el único bloque en donde se habían ujú, retirado diputadas y diputados. Normalmente, digamos, ya se habían aprobado los proyectos de ley y se le dio sanción en la Cámara a los proyectos de ley del orden del día. ujú, Eh, y por un lado, y por el otro lado, digamos, es injusto recaer o caerle al bloque socialista cuando eran varios bloques en donde, que aparte suele ujú, pasar una vez que votan los proyectos de ley y habiéndose extendido tanto la sesión, a veces ujú, pasa que se queda digamos, merman la cantidad de diputados, pero ujú. a honor de la verdad eran varios bloques los que no tenían, Los que se eran levantaron. bloques, exacto. Ujú. Roxana, de todas maneras, seguramente estarás al tanto de la denuncia que han hecho los diputados Palo Oliver y Del Frade, que luego también fue motivo de algunas publicaciones de legisladores radicales en cuanto a un posible acuerdo entre el socialismo y el gobierno para acomodar algunos pliegos de los juzgados de pequeñas causas, ¿no? Mira, Juan, porque Sí. así como vos me tuteas, yo también te voy a Por tutear. supuesto, por Eh, supuesto. yo reafirmo y Ujú, confirmo todo lo que desde el bloque comunicamos ujú, y agrego, digo, es muy fácil ujú, lanzar acusaciones ujú, sin demostrar pruebas y totalmente, digo, infundadas. ujú, Y si alguien tiene que dar explicaciones, que las dé. Yo ya he dicho y he manifestado esta situación. Ahora, yo mañana, por una cuestión política y de aprete político y de impulso político, puedo decir cualquier cosa ujú, de cualquier bloque político, de cualquier político, y no me parece correcto. Por ujú, eso digo, si hay pruebas, y para eso además está la justicia. ujú, Y ujú, además se van a estudiar los pliegos, hay una ujú, comisión
de acuerdos, hay una comisión bicameral en donde tienen que estudiar cada uno de los pliegos y tendrán que ser aprobados, si serán aprobados. Ese fue el compromiso que asumió el bloque del Partido Socialista, aprobar los que estén en condiciones de ser aprobados. Entonces, para suspicacias políticas, ya tanto tiempo de las elecciones, y dijo, me parece que no corresponde y hay que separar la paja del trigo. Rosana, de todas maneras, a ver, hay lo que entienden desde un sector del radicalismo y bueno, y también de estos sectores de la izquierda que han presentado estas irregularidades o que han manifestado estas irregularidades, entienden también que hay suspicacia de parte de usted, no tuya porque vos te quedaste, pero sí de parte de tus compañeros de bloque, al levantarse justamente 11 luego de que se haya denunciado también esta supuesto acuerdo entre socialistas y el gobierno. Dicen, hay suspicacia también, justo se levantaron los 11 y dejaron sin quórum la sesión. No, es que aparte no se levantó nadie, digo, nosotros salimos, se pidió un cuarto intermedio, se fue a una actividad, por eso digo, las lecturas, como toda lectura política, uno depende de qué lado se pare, es que lo puede analizar. La sesión se estaba realizando, se pasó a un cuarto intermedio, se habían votado ya algunas leyes, se pasó a un cuarto intermedio para atender y recibir a familias de víctimas, porque se había votado la ley de víctimas. Y bueno, algunos diputados y de varios bloques, por eso insisto en esto, el quórum es 25+1, son 26 diputados contando el presidente y había menos de 24, y el bloque socialista somos 14, de los cuales, bueno, según la cuenta esta, 11 quedábamos en las bancas, con lo cual no definimos nosotros, no hubo una intención, no estar en esa sesión, que además arrancó, tuvo tratamiento de leyes, después se aprobaron las leyes de preferencia, pero por eso digo, eran varios bloques los que faltaban. 3 se quedaron en las bancas, quiero aclarar porque dijiste 11, pero en realidad 3 de ustedes se quedaron en las bancas, 11 se levantaron. Claro. Que quiero aclarar. Rosana, sí, de todas maneras dijiste en un momento, en tu respuesta, los aprietes y demás, ¿se sintieron apretados después ante algunas manifestaciones, insisto, sobre todo el radicalismo neo puntualmente? Mira, yo no sé cómo se ha sentido el resto del bloque, la verdad lo desconozco. Lo que sí son actitudes que a nosotros nos preocupan y que suena a eso. Plantear denuncias sin mostrar pruebas, plantear esto que han planteado con respecto a esos pliegos y aparte en un marco muy complejo políticamente y lo que le pasa a la ciudadanía, digo, en este marco a mí me huele a esto. Por eso ratifico absolutamente todo lo que nosotros planteamos desde el bloque. Históricamente hemos demostrado transparencia, históricamente hemos reforzado la calidad institucional y en este sentido es que por eso el dolor de esto no es poco. Pero insisto en esto. Nadie ha mostrado una prueba de nada, se han levantado y han dicho, bueno, acusado como se acusó, por eso digo, tienen que dar explicaciones, tienen que mostrar, mientras tanto tiene que ser aprobado por la bicameral, tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y los senadores, y cada uno de los integrantes de la bicameral tiene que analizar cada uno de los pliegos. Ese es el procedimiento que hay. Después lo otro es todo suspicacia, patoterismo, digo, me pareció todo innecesario y a tantos tiempos de las elecciones, ¿no? Rosana, me consta que sos una diputada informada, que estás de cerca en los temas, una movediza, podríamos decir, porque estás en distintos ámbitos, conectada con instituciones y más, pero sobre todo informada. Me gustaría que me cuentes, porque seguramente has seguido lo que han expuesto los
senadores, los diputados Palo Oliver y del Frade. ¿Qué te dejó de eso y cuál es tu opinión? Bien, mira, en principio no, lo que nosotros reclamamos y en lo particular es, no vimos ni un solo listado, a la Cámara de Diputados nos llegan, por eso me gustaría saber de dónde obtienen la información, a la Cámara de Diputadas y Diputados solamente llegan las ternas, y he recibido las ternas como cualquier otro diputado de la Cámara y diputada de la Cámara. Por eso digo, insisto, me parece que a esto, que fue la forma de manejarse del Ejecutivo Provincial, es quien tiene que dar las explicaciones. Nosotros nos llegaron las ternas y tenemos que definir sobre las ternas. Bien. Eso es lo que te puedo decir. Después, suspicacias de nombres, y puede haber un montón de suspicacias de nombres, y me parece sí muy inadecuado exponer los nombres de las personas, me parece muy inadecuado, sobre todo porque entiendo que hubo en algunos casos una selección bastante arbitraria en los nombres que fueron planteando. Y bueno, insisto en esto, que dé explicaciones, el que tiene que dar explicaciones de cómo han conformado las ternas, de cómo eran los listados. A nosotros nos llegan como diputadas y diputados las ternas. Perfecto. Rosana, a mí me cuentan durante el fin de semana, que fue terrible el ida y vuelta de mensajes y demás, me cuentan de que mucho de lo que se ha declarado, sobre todo de un sector que conforma o que pretende conformar este frente de frentes, tiene que ver con esto de que ustedes pusieron un freno de mano y de alguna manera patearon la pelota para adelante en la idea de dar un paso a este gran frente opositor. ¿Qué me puedes decir de esto? Bien, que de ser así es lamentable. Sobre todo porque parecería que forma parte de una estrategia política que cada vez está más lejos de lo que necesita la gente, que falta mucho tiempo, que el Partido Socialista está totalmente unido y sentado en una mesa de diálogos, y que hay que tomarse el tiempo. Hoy la realidad impone que nosotros nos fijemos en otras cuestiones, que nos fijemos cómo está la seguridad, qué es lo que pasa con la educación, qué es lo que pasa con la salud. A mí me parece, la verdad, muy, muy lamentable cuando hay una cantidad de víctimas por inseguridad tremendo, y plantear las cuestiones en este nivel de manejo político habla mal de donde tendríamos que encarar el barco. Cierro el tema y te hago una pregunta más de otra cosa. ¿Qué opinás de los pliegos que mandó el gobierno para el ENRES? Puntualmente sobre el pliego de Jorge Lania. Bueno, en realidad a mí me sorprende que la ductilidad de una persona, me gustaría analizar bien en eso, bueno, qué capacidades técnicas tiene, claramente un perfil técnico no están buscando, y qué competencias tiene para poder llevar adelante esa tarea. No es lo mismo saneamiento que el Ministerio de Seguridad. Es de tu región, Lania, ¿no? Sí, de Venado Tuerto, vecino también. Ah, ¿vecino tuyo? Sí, vecino mío, vecino de Venado Tuerto, de Venado, todos somos vecinos, no, porque si no es casualidad. Rosana, para cerrar, bueno, hoy el ex gobernador Bonfatti, en realidad el viernes, pero hoy se hizo público, se cansó, podríamos decir, se cansó de las calumnias, de la injuria y demás, y hizo una presentación. Entiendo que vos sos de su sector. Algunos dicen, bueno, se demoró mucho porque esto ya hace rato lo tendría que haber hecho, más después de declaraciones como, por ejemplo, las de Elisa Carrió en su momento. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, que realmente el maltrato que ha recibido Antonio creo que fue contundente en cada una de sus manifestaciones, que la justicia diga y aclare, porque esto, la verdad que llevar a una persona ante el hartazgo de sentir esto que hablaba, acusaciones Ujú, sin ningún asidero, sin mostrar ninguna prueba y con el mero objetivo de descalificar y ensuciar a una persona, bueno, tiene que tener su fin, así que digo, respaldando absolutamente a Antonio y esta presentación que ha hecho ante la justicia para que aclare la justicia y empiece a poner luz sobre aquellos que pretenden sentar oscuridad y poner, Antonio fue una de las personas, la primera persona que ha tenido un atentado, la verdad que como víctima ponerlo en el lugar de culpable y es lastimoso. Así ujú. que me alegra profundamente y la voz de Antonio siempre aclara, es esclarecedora y, y bueno, y veremos qué responde la justicia, que es quien tiene que responder. Ujú. ¿Hay unidad, me decís entonces, para cerrar, del socialismo en estos dos o tres temas de los cuales hablamos? ¿Cómo? Perdón. ¿Hay unidad, digo, Justo, hay unidad en este sí, momento del socialismo en el tema sí, Bonfatti, en el tema de la acusación por sí. irregularidad en los pliegos y demás? Absolutamente, Ujú, absolutamente. El comunicado lo reafirma, la ujú. presentación de Antonio y el respaldo político de todo el Partido Socialista de una manera unánime confirman esto. Bien. Roxana, como siempre, muchas gracias por la atención, ¿eh? No, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Que sigas bien. Rosana Velati, diputada socialista, fue una de las diputadas que quedó sentada en su banca el día jueves en la sesión, cuando 11 de sus compañeros se levantaron. A ver, y volvemos a reiterar, también para dejar el quórum en la sesión, y lo hemos dicho, sin quórum en la sesión, se levantaron otros legisladores. Después hagan las cuentas, se levantó